Bienvenido, Marcos, que Dios te bendiga y bienvenido a tu casa nuevamente. Muchas gracias gracias a la organización del evento por invitarme y también a los que hicieron la promoción, ¿no? Que eligieron una foto mía, tiene unos 25 años esa foto por lo menos, casi ni yo me reconozco, pero es una alegría estar aquí. Quiero comenzar esta mañana con una historia real que sucedió hace más de 10 años. Estaba en la asociación, en la que es mi asociación, la Asociación de Ontario, en Canadá, y un pastor que por entonces era departamental de la iglesia allí, me quiso hablar conmigo. Dice, ¿puedo hablar contigo? Sí, pastor, ¿qué pasa? Dice, ¿sabes? Mi hija va a ir a estudiar español a Argentina. Oh, qué bueno. Dice, un lugar, algo así, algo como del Plata. Dice, ¿conoces el lugar? Sí, lo conozco. Y entonces dice, ¿qué te parece? Le digo, creo que va a pasar muy bien, va a tener una buena experiencia, va a hacer amigos, va a aprender español, va a reforzar. Le dije todos los que solemos decir los exalumnos por el mundo. Y me dice, hay solo una cosa, dice, en los papeles que le enviaron de información, dice que habla de la sociedad, que es más conservadora, la vestimenta es más conservadora. Y mi hija me dijo, papá, voy a tener que ir a comprarme algunas polleras más largas, porque mirá lo que dice, ¿no? Yo le dije, no se preocupe, va a estar bien. Unos meses después, cuando lo volví a ver en la asociación, dije, pastor, ¿cómo anda su hija? Y dice, oh, mi hija, excelente, está pasando muy bien, se ha hecho de amigos, está contenta. Dice, lo único me dijo, papá, eso de que son conservadores es puro cuento. Dice, papá, las chicas usan una vestimenta para la iglesia que yo jamás usaría aquí en Canadá. Y yo le dije que iba a estar bien. ¿Por qué comienzo contando esta historia? ¿Por qué comienzo? Y no me apedreen, en unos minutos les voy a explicar por qué, antes que me apedreen. Pero me hizo pensar en lo que significa la identidad, lo que entendemos por identidad, lo que creemos que somos versus lo que somos. Antes de eso, de meterme en ese tema, quiero hablar de algunas presuposiciones, o sea, cosas que doy por sentado al hablar de esto. Y quiero aclarar que yo no me voy a referir hoy a la identidad de la doctrina adventista. No voy a hablar de doctrina. Hay expertos aquí que van a hablar de doctrina, de teología, de historia. No es ese mi propósito, sino a los elementos socioculturales, geográfico-culturales de la identidad adventista. Presuposiciones. Creo, en primer lugar, que en cuestiones de identidad lo que nos une es mucho más que lo que nos diferencia. Y fíjense que uso la palabra diferenciar y no separar. No creo que los elementos culturales nos separan como familia y como pueblo adventista, sino que nos diferencian. Pero lo que nos une es mucho más importante y mucho más significativo que lo que nos diferencia. Hay una teoría, no sé si ustedes la han escuchado, que habla de los 6 grados de separación. No sé si alguna vez la has escuchado. Dice la teoría que cualquier persona está conectada a otra persona del planeta por medio de una cadena de conocidos compuesta por 5 intermediarios y que conecta a ambas personas con solo 6 enlaces. Y dice, ¿cómo es esto? Bueno, matemáticamente es posible. No es lo mío la matemática, pero dicen los que saben que si usted conoce a 50 personas o tiene 50 amigos y esos 50 amigos conocen a otros 50 amigos que no son sus amigos y así sucesivamente, según la matemática, en 6 pasos usted estaría conectado con 50
a la sexta potencia, o sea, 15.620 millones de personas, que es casi el doble de la población actual del mundo. En 2011, Facebook decidió hacer una prueba. Hizo un estudio denominado Anatomía de Facebook con todos los usuarios activos en la página en ese momento. En ese momento tenía Facebook, en 2011, 721 millones de usuarios, que era más o menos el 10% de la población mundial. Se analizó el conjunto de amigos en común para sacar el promedio de cuántos eslabones hay entre cualquier usuario y otra persona. De la prueba se excluyó a celebridades y famosos, y los resultados mostraron que el 99,6% de pares de usuarios estuvieron conectados por solo 5 grados de separación. Es la prueba más cercana de la teoría a la fecha de hoy y da un resultado de aproximadamente 4.75 eslabones. En el Congreso de San Antonio de la Asociación General 2015, algunos de ustedes estuvieron allí, teníamos alguien en el equipo de Adventist Review que le gustaba esta teoría y decidió poner la prueba entre los asistentes al Congreso. Por supuesto, es un grupo acotado, delegados, líderes, familiares, laicos destacados, adventistas. Es un grupo más cerrado y más destacado. Pero él encontró que allí, y había gente de todos lados, ustedes pueden ver aquí una foto de la delegación, algunos delegados de Fiji, ¿no? Con sus polleras típicas, con su vestimenta típica. O sea, era un grupo cerrado porque eran adventistas y las demás características, pero era abierto geográficamente. Descubrió que entre los adventistas que estaban en San Antonio solo había 2 eslabones de separación. Había una conexión mucho más cercana, es decir, solo un intermediario, y ese intermediario conectaba 2 puntas de personas conocidas. Todos tenemos historias de esas conexiones adventistas, que uno empieza a hablar con alguien que no conoce y termina siendo pariente o amigo de un pariente, ¿no? Todos tenemos esas historias. Yo tengo muchísimas, pero quiero compartir solo una que destaca esto. Hace unos años, ya varios años, estaba en Japón, estaba en Tokio. Está la iglesia de Amanuma. La iglesia de Amanuma es la iglesia más grande, la iglesia más importante, se puede decir, de Tokio. Ustedes ven ahí a la derecha, hasta tiene un órgano de tubos, muy linda iglesia. Está conectada o está cerca de lo que es la clínica adventista de Tokio, está el hospital, una carrera de enfermería muy importante que produce muy buenas profesionales y aparte es una herramienta misionera porque casi todos los estudiantes de enfermería, casi ninguno es miembro de iglesia. Estábamos allí, el pastor, se me quedó, ahí está. El pastor Wilson estaba teniendo algunas reuniones y entonces estaba el intérprete que interpretaba del inglés al japonés. Pregunto, ¿quién es el intérprete? Me dicen, se llama Toshihiro Nishino. Es un médico, es el director del hospital adventista. Entonces digo, quiero entrevistarlo. Arrégleme, por favor, una entrevista con él. Así que así fue, él me llevó a su despacho, a su oficina, un japonés alto, grandote, muy sonriente, y nos sentamos a conversar. Entonces, saludos de rigor, empezamos a conversar, me dice, ¿dónde eres? Soy de Argentina. Dice, yo estudié en Loma Linda con un argentino. Dice, ¿era mi compañero, mi amigo? Sí, le digo, ¿quién era? Y me dice, Tahuenca. Se estaba refiriendo al doctor Tahuenca, al hijo de Pedro, ¿no? Al hijo de Pedro. Estudió con él, era compañero de él, amigos. A través de él aprendió, conoció a los argentinos, etc. Y le digo, bueno, el padre de él, en ese entonces todavía Pedrito estaba vivo, dice, el padre de él, le digo, fue el que me casó, fue el que nos casó.
Así que de repente, en el medio de Tokio, con alguien que yo nunca había visto, de repente ya vi alguna conexión, ¿no? Porque él era amigo del hijo del que me había casado años antes. Y así, hay historias de esas muchísimas, como dentro de la familia adventista se da esa identidad en el sentido de la amistad y las conexiones personales. Creo yo que cuando hablamos de la identidad y la cultura, hay 3 características que yo destaco, y es un sentido de responsabilidad hacia mi prójimo, algo de humildad y un poco de sentido común. Esas 3 cosas, responsabilidad, humildad y sentido común, pueden hacer mucho por el fortalecimiento de nuestra identidad sociocultural adventista. Pero para eso quiero mencionar un par de mitos que hay cuando hablamos de la identidad y que yo he encontrado al recorrer el mundo adventista. Uno es fuerte en muchas regiones del mundo, y en Sudamérica lo es, por cierto, es la idea de que mi versión del adventismo, mi versión regional del adventismo va a salvar a la iglesia. Lo he notado en muchas regiones, ¿no? No, nosotros realmente somos, la forma en que hacemos las cosas aquí. Esta versión es la que realmente la iglesia necesita. Esta es la verdadera, ¿no? No está escrito en ningún lugar, pero se siente, se percibe, se huele, ¿no? En comentarios, en muchas regiones, como les digo, y por cierto, en Sudamérica también. Ahora bien, yo no quiero, con esto que voy a decir, de ninguna manera quiero desmerecer o minimizar el impacto de estas tierras en la misión y el suministro de misioneros a la misión mundial. O sea, el aporte, el semillero de misioneros que salen de Sudamérica es increíble, es cada vez más grande, están en todos lados, en todo el mundo. Y ese aporte creo que es importante y no quisiera minimizarlo o desmerecerlo. De hecho, hace poco visité una universidad adventista en un país. Llego una mañana de lluvia torrencial con automóvil, no sabía para dónde ir, nunca había estado. Y digo, bueno, voy a preguntar en la entrada. En la entrada no había nadie, la garita estaba vacía. El portón automático, cuando me acerqué con el automóvil, se abrió, ingresé, se cerró. Y digo, bueno, voy a ir a un estacionamiento y voy a tener que correr bajo la lluvia hasta un edificio y empezar a preguntar, a ver, ¿para dónde tengo que ir? Y mientras decidía qué voy a hacer, veo un paraguas, ¿no? Y 2 personas bajo un paraguas, una parejita bajo el paraguas, viniendo en el medio de la lluvia torrencial hacia mí. Digo, cuando lleguen les voy a preguntar, a ver qué hago. Y cuando llegan, en medio de la lluvia, comienzo a bajar la ventanilla del auto, escucho que debajo del paraguas dice, profe. Era una exalumna que yo ni me acordaba que le había enseñado, y que está con su esposo prestando servicios en ese lugar. Y eso se ha repetido en todos lados, en todos los continentes, ¿no? Es un semillero y eso es algo muy importante. Sin embargo, lo que yo quiero mencionar en esta mañana es que no siempre, a veces caemos en el provincialismo, ¿no? O insularismo, no sé cómo se dice, pero en ese aislamiento donde creemos que lo nuestro es lo único y lo mejor, o confundimos lo que es significativo para mí, geográfica y culturalmente, con lo que no lo es. Si yo les muestro una foto de este lugar, todos saben lo que es el sanatorio. Para muchos de ustedes es un lugar significativo. Para mí también. En primer lugar, porque nací ahí. Por supuesto, cuando yo nací no era así, era más, ¿no? Ahí, a ver si así, ¿no? Era más así. Pero ahí nací, ahí nació mi hijo primogénito, ahí tuve otras experiencias buenas y malas que hacen que ese lugar sea significativo para mí. Para mí. Y el sanatorio, sabemos, fue uno de los pioneros de la Iglesia mundial, etcétera, etcétera. Pero
eso, como decimos en Argentina, ya fue. Hoy día es una institución más, importante sí, pero es una institución de muchas que surgen todo el tiempo y de las que ustedes, la mayoría de ustedes no tiene idea. Hace solo unas semanas se inauguró este centro oncológico especialista, solo en oncología adventista, y no tengo tiempo de mostrar las fotos por adentro, no saben lo que es. Ahora, ¿dónde piensan que está este centro? ¿En un país del primer mundo, Norteamérica? No, está en un pueblo, allá, una ciudad chiquita, en el medio, en el centro de Rumania. Y allí se ha inaugurado con las autoridades de la iglesia y todo hace pocas semanas este centro. Y así como este han surgido en todos lados, en África, en Asia, unos hospitales, unas instituciones increíbles. Entonces, el error que cometemos a veces, y yo también lo he cometido, es pensar que lo nuestro, lo que conocemos culturalmente, que no somos el eslabón azul, ¿no? El eslabón del medio, cuando en realidad, ¿quién es el eslabón del medio? No es la asociación, no es la unión, no es la división, no es ni siquiera la asociación general. ¿Quién es el eslabón del medio? El Señor Jesucristo. Y los demás acompañamos como podemos, con nuestros ideales, pero también con nuestras realidades, con nuestros errores, con nuestro aprendizaje en esa travesía humana en este mundo hacia la patria celestial. Ese eslabón azul es nuestro Señor Jesucristo. Entonces deberíamos, creo yo, en general, ser humildes sobre lo que hemos logrado y lo que podríamos lograr. Lo que yo digo, el potencial alcanzado respecto del potencial aún no hecho realidad. Y si ustedes tienen dudas de eso, salgan a caminar un sábado de tarde por la villa y vean cuánta juventud hay todavía que es un potencial desperdiciado y que podría estar trabajando para el Señor. Cuando realmente entendamos eso y nos enfaticemos lo que nos falta, lo que podríamos ser, creo que eso nos va a hacer un poco más humildes. Y lo digo para todas las regiones, no estoy hablando solamente de esta. También, por supuesto, como adventistas nos gustan los números. No nos gusta, somos a veces, no podemos evitarlo, nos gusta que en vez de 2 se bauticen 20, y está bien que así sea. Pero a veces los números nos han llevado a obviar otros aspectos, ¿no? Yo hace poco estuve, y algunos de ustedes también estuvieron, ahí en Brasilia, con el Congreso Maranata, 20.000 jóvenes, buena juventud, muchos comprometidos con Dios, excelente. Y a veces esos 20.000 nos oscurecen a otros, que tal vez no son tantos, pero que tienen desafíos y que siguen adelante y siguen a Dios y aman la misión, aunque no son tantos. Hace un par de años estuve en Finlandia, el Congreso Europeo de Jóvenes, 3.000 jóvenes. Con la mano del corazón yo no puedo decir que los 20.000 de Brasil tienen alguna ventaja sobre estos 3.000. Es más, ¿no? Estos 3.000 viven muchos en sociedades totalmente seculares, donde no pueden la gente no sabe ni lo que es la Biblia. Tienen que ir a iglesias donde hay 2 jóvenes, o donde son invisibles. Y tienen muchas luchas y se mantienen, muchos de ellos, yo hablé con muchos, se mantienen firmes. Dependen de encontrar un compañero para la vida con las aplicaciones adventistas de Internet. Y de hecho, hay muchos casos que lo han logrado con éxito. Tienen otros desafíos. Y no puedo decir que cualitativamente hay una diferencia entre ellos y otros grupos. Hay los coros de iglesias, distintos países, excelente. Las manifestaciones culturales, ahí está el grupo de Serbia. Cada grupo, cada país tenía su
su demostración cultural, las actividades deportivas y misioneras en que ellos participaron esa semana en una sociedad también secular como lo es Finlandia, que alguna vez fue luterana, pero es solo de nombre. Los momentos espirituales con esa juventud y, por supuesto, los momentos de bautismo y de entrega a Dios. Esos jóvenes realmente a mí me llenaron el alma, ¿no? Y entendiendo lo que ellos tienen que luchar y batallar en minoría, en una minoría tremenda. Hace un tiempo estuve en un país, en una actividad de la iglesia, todo un sábado. Llegó el fin del día y mi hotel estaba a 17 cuadras. Entonces, cuando terminó, salgo del estadio donde se había hecho el evento y voy a llamar el Uber y digo, no, voy a caminar. Estuve todo el día encerrado, necesito caminar, voy a caminar cerca de la puesta de sol, hermoso día sábado, es un lugar seguro. Comencé a caminar y mientras caminaba yo pensaba, qué lindo que estuvo, qué espiritual que fue, qué asombroso el evento. Y en un momento me pregunto, ¿y por qué me asombra tanto? ¿Por qué me asombro de que haya sido así? Y indagando un poco en mi forma de pensar, en mí, me di cuenta que había escuchado por años algunas afirmaciones sobre la iglesia en ese país, las generalizaciones. La iglesia en ese país es así, los jóvenes son así, los líderes son así. Y cuando uno va y está con la gente y se siente y ve, resulta que a veces no es así. Alguien generalizó alguna vez y resulta que hay una iglesia vibrante, una iglesia comprometida en lugares donde a veces no pensamos que podría haberlo. Permítame pasar rápidamente a hablar un poquito de los puntos ciegos. Y esto podría ser para un tema en sí mismo, pero solo voy a mencionarlo rápidamente. Hablemos de comida por un minuto. Todos desayunaron, espero. Si ustedes recorren el mundo, y los que de aquí viajan por el mundo lo saben, gran parte del mundo come comida muy picante, ¿no? La India, ahí están las cosas que he comido en la India, es muy picante. Si van a lugares de África también, Corea, muy picante y rara, si puedo usar esa palabra para describir la comida, combinaciones extrañas. Entonces, en la comida, y de paso, nunca subestimen la importancia de compartir los alimentos, ¿no? Esa es una tradición también cultural adventista. Vamos a juntarnos, vamos a comer algo. Cuando usted viaja por ahí, va por allí y alaba la comida de las cocineras, siendo sincero, si no quédese callado, pero suponiendo que le gusta y alaba lo que le han servido, felicita a la cocinera, para la cocinera es lo máximo, ¿no? La cocinera lo que más quiere es que le alaben lo que ha preparado. Nunca subestimen el poder de la comida para derribar barreras, para extender una mano, para extenderse a otros grupos. Pero entonces, volviendo a lo de la comida picante, es probable, y ustedes saben, hay citas de Elena de White que hablan contra de la comida picante o muy, muy especiada. Es probable que en una región como esta, donde no comemos picante, escuchar un sermón o un tema donde se enfatice o donde se hable de esas citas de Elena de White, y con ellos seguramente nunca hablan de eso, para ellos es lo que conocen y es lo que siempre comieron y es difícil cambiarlo. Por otro lado, ahora veamos el lugar inverso. Nosotros también tenemos algunas cosas que no están completamente en el ideal. Y déjenme mencionar una cosa. Siempre enfatizamos, los que crecimos en la iglesia, nosotros no comemos morcilla, ¿no? La sangre, dice la Biblia, la sangre no comerá sangre. Bueno, yo no voy a entrar en este tema, solo lo menciono, lo dejo como para que lo piensen. En Levítico 7,
los mismos versículos que hablan de la sangre, hablan de la grasa. Y si ustedes saben, y si ustedes comen carne y alguna vez han comido carne kosher, saben que la carne kosher es una suela, porque no tiene grasa. Y la carne sin grasa, no sé qué argentino comería carne si no comiera también. Entonces, bueno, es un tema. Entonces, todos tenemos, ¿no? La identidad no es un lugar al que llegamos, es un proyecto, es un camino en el que vamos aprendiendo y vamos creciendo con el Señor y vamos mejorando y vamos aprendiendo al compartir y al estar con la gente. Hay que dejar que esa gente nos influya y nos enseñe para aprender también de ellos. Como decían cuando yo estaba aquí, dice, no solo tienen que pasar ustedes por la UAP, me decían a mí, sino permitir que la UAP pase por ustedes. Porque ustedes saben lo que dijo Pablo en 1 Corintios 10:1, ¿no? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron, o sea, todos hicieron lo mismo, pero algunos se salvaron y otros no. Había una actitud diferente. A veces estar con la gente y en mi trabajo es lo que me brinda más satisfacción. Hace unos años una iglesia que se inauguró en Cuba, grande, inmensa, 2 pisos, el piso de arriba es otro salón conectado con circuito cerrado cuando hay mucha gente. Y como los eventos, como pasan en los eventos, y ustedes saben, se pierde a veces mucho tiempo en presentaciones. Me gusta este evento que las presentaciones son mínimas. Se presenta uno y se presenta otro. Y yo ahí no tengo historias, como desde el punto de vista periodístico eso no me sirve. Yo tengo que ir a hablar con la gente. Así que salí, estuve conversando con uno, con otro, una pionera de esa congregación que me contó historias muy interesantes que pude usar para los artículos, para las noticias. Subí al piso de arriba y cuando en el piso de arriba estaban los coros que cantaron esta juventud maravillosa de Cuba. Ustedes los ven y no se pueden imaginar todo lo que les falta y lo que carecen. Aparte, mucho talento musical, cantan, tocan instrumentos, excelente. Estos jóvenes habían viajado toda la noche en un colectivo viejo para estar allí en la inauguración. Y mientras estoy hablando con ellos, escucho por los parlantes que me están presentando y me están buscando, ¿no? Y estoy arriba, hay una escalera por atrás, o sea, no llego, ni volando. Y me quedé, ¿no? O sea, lo siento, o sea, ahí me siguieron llamando hasta que no me encontraron y siguieron con el programa. Pero estos momentos de estar con la gente, de compartir, de compartir con ellos, es donde realmente aprendemos y nos ayuda también espiritualmente. No caigamos no sé si alguna vez has escuchado hablar de los que estudiaron lógica, la falacia del falso escocés. Según la lógica, Anthony Flew era un filósofo que dijo, usted, de paso, acá está el detalle cultural. En Escocia la avena se hierve en agua y se come con aceite y sal, ¿no? Yo sé que para un argentino eso, ¿no? Tiene que ser todo leche y dulce, ¿no? Pero ellos lo comen así, la mayoría. Yo hace años que lo como así y es la forma en que me gusta. Entonces él dice, Anthony Flew dice, ustedes saben cómo es la lógica, ¿no? A, B, A. Entonces dice, ningún escocés pone azúcar en la avena del desayuno. El B le contesta, pero a mi tío Angus, que es escocés, le gusta ponerle azúcar a la avena. Sí, dice el otro, pero ningún escocés auténtico pone azúcar a la avena. Es decir, que esa calificación auténtico automáticamente descalifica todo lo que se dijo antes, ¿no? Si quieren un ejemplo más cercano a nosotros, si alguien dice, ningún adventista se ducha los sábados. Entonces el otro dice, bueno, yo soy adventista y discúlpeme, en verano yo me ducho los sábados. Bueno, pero ningún adventista verdadero se ducha los sábados.
esa descalificación, ¿no? Entonces, en cuestiones, y otra vez, no estoy hablando de doctrina, pero en cuestiones muchas veces culturales o sociales, geográficas, tenemos que, creo yo, evitar caer en esta falacia, evitar descalificar al otro por algo que no es exactamente igual a lo que yo creo. Bueno, déjenme hablarles rápidamente algunas soluciones, algunas cosas que se pueden hacer. Este es el mapa de Canadá, mi país adoptivo. A la derecha está la isla de Terranova. La isla de Terranova es una isla, la ven como una isla, pero tiene casi 1000 kilómetros de este a oeste la ruta y cientos de kilómetros, es muy grande. Es una isla especial, está a solo 4 horas y media de vuelo de Londres, desde la capital, Saint John, pero está a 7 horas de vuelo de Vancouver. O sea, es mucho más fácil ir a Europa, más cerca ir a Europa, que cruzar al otro lado de Canadá. Por siglos fue habitada por inmigrantes ingleses, escoceses e irlandeses, que en las Islas Británicas se pasaban peleando, pero que llegaron allí, se hicieron todos amigos, crearon una sociedad muy homogénea, muy cerrada, pueblos pesqueros, no había ruta, solo por barco. Es la gente más buena que puede haber que he conocido. Es gente que, a mí me lo habían contado, pero hasta que no lo viví, es gente que no te conoce y te invita a su casa, no de la iglesia, cualquiera, te invita a su casa, es buena. Por alguna razón, y no sé si está estudiado, tienen la mitad, el 50% de los divorcios que hay en el resto de Canadá. Es una sociedad muy especial, a pesar de los problemas sociales, ingleses, escoceses, irlandeses, seguro hay alcohol, entonces ahí hay algunos problemas. Pero a pesar de eso es gente maravillosa. La iglesia, esta es la capital, Saint John, un puerto todavía importante, pesquero, y ahí está la iglesia adventista de Saint John. Esa iglesia ha estado, la original, hace más de 100 años que hay presencia adventista en la isla. Ahora bien, esta iglesia fue homogénea por muchas décadas. Y lo que les voy a contar sucedió hace más de 10 años también. Hace unos 15 años comenzaron a llegar a una universidad muy importante, ahí la Universidad Memorial, comenzaron a llegar becados desde África, becados por sus gobiernos o por su desempeño, llegaron a estudiar en la universidad. Y algunos ya eran adventistas, así que el sábado ¿qué hicieron? Fueron a la iglesia. Llegaron a la iglesia, los primeros de color oscuro en la historia, y entonces había una dama predicando. Y se pusieron nerviosos. Ahora, yo quiero acá aclarar. Yo digo africanos porque no sé de dónde eran. Estoy generalizando. Ustedes saben, África son 42 países. No es lo mismo ser egipcio que ser de Nigeria, no es lo mismo ser de Angola que ser de Etiopía. O sea, hay muchas culturas, hay muchos, pero no sé de dónde eran. Por eso digo, perdónenme la generalización. Entonces hablaron con el pastor. Pastor, ¿por qué tienen una mujer al frente? Y el pastor le dijo, porque acá se hace así, es normal. Bueno, está bien, ellos aceptaron, eventualmente fueron abrazados por la iglesia, llegaron a ser parte de la iglesia, se armó un grupo hermoso. Un día había un cumpleaños importante entre los africanos. Y dijeron, vamos a invitar a toda la iglesia al parque, a festejar el cumpleaños. Toda la iglesia está invitada. Cuando llegaron los ingleses, y también estoy generalizando, al parque, había música fuerte. Y había lo que para ellos era danza. Y los ingleses estaban muy nerviosos. Eso no corresponde, ¿no? Entonces, hablando entre ellos, los africanos les explicaron, nosotros sin música y sin movimiento no existe alegría, no hay celebración. Ok, bueno. Entonces, cuando suceden cosas así en una iglesia, hay dos opciones. O nos peleamos todos y se arman grupos independientes, o aprendemos a convivir y a vivir, a compartir nuestras diferencias de una forma que sirva para dar gloria a Dios y para el crecimiento de la misión. Yo agradezco, personalmente tengo una iglesia local en Ottawa.
42 nacionalidades, hay de todo, gente muy preparada de todo el mundo, y no siempre estoy de acuerdo con todo. Nos juntamos a comer y algunos defienden cosas que yo no puedo defender, algunos creen en ideas políticas que yo no puedo aceptar, pero cuando aprendemos a estar juntos, a pasar un buen momento, a compartir los alimentos, creo que eso es importante y hace a nuestra identidad como familia mundial. Me queda poco tiempo, tengo muchas historias, pero déjenme compartir una más. Esta es una iglesia Toyohashi en Japón. Estábamos recorriendo varias iglesias, yo iba con un fotógrafo japonés que sabía poco inglés, nos entendíamos como podíamos, yo le hacía señas de las fotos que quería. Ustedes ven la iglesia, hasta ahí podría ser una iglesia común, ¿no? Una hermana, la diaconisa, dando la bienvenida, pero ahí empiezan las diferencias, ¿no? Había que dejar los zapatos y entonces ponerse unos suecos ahí oficiales, todos números chicos, esas son mis piernas, ¿no? Yo tengo el talón afuera, incómodo, pero bueno, ahí fue el culto, me dieron el boletín de iglesia, no, está en japonés, o sea, nada. Y llegó el momento de las alabanzas, y el momento de las alabanzas está transliterado. Ustedes saben que si ustedes saben inglés no les sirve, pero si usted habla español, como el japonés es silábico, se puede seguir, se puede leer, ¿no? Entonces, y los himnos muchos son los mismos, así que bueno, ahí yo podía cantar, ¿no? Ome tata eyo tu tu ru 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 ru, ¿no? Algo que cantamos en la iglesia todas las veces. También lo podía cantar allí. Vino el sermón, nada. Había PowerPoint, nada, todo japonés. Llegó la hora, teníamos que salir corriendo a la estación de tren para ir a otra iglesia. Y entonces nos dicen, hay 10 minutos para comer, las hermanas prepararon una bandeja. Y nos dan ese era el almuerzo. Le saqué foto para... Unas bolitas de arroz sin sal, sin nada, con algún tipo de hongo y algas, y un pedacito de zapallo, un pedacito... Y lo de la derecha es postre, supuestamente. Yo creo que fue una de las comidas más feas que he tenido en mi vida, ¿no? Ustedes comparen cómo nos alimentan aquí, en la UAP. Pero ¿saben qué? Yo cuando recuerdo esa experiencia no me acuerdo tanto ni del gusto de la comida, me acuerdo del amor. El amor de esas hermanas que no sabían inglés, que no podían hacerse entender y que ellas hicieron lo mejor que pudieron. Y ahora, ¿significa que cambió mi gusto? No, no cambió, les puedo asegurar. Pero cuando recuerdo la experiencia, entonces me acuerdo de esas hermanas y del amor y de saber que son mis hermanas en Cristo y que aunque no puedo y jamás, nunca, no creo que jamás voy a poder apreciar totalmente ese tipo de comida. Bueno, ¿cuánto me queda? Muy poco tiempo. Voy a tener que, acortar, no voy a contar todas las historias. Hay unas cuantas historias, pero déjenme terminar con esta. Hace pocas semanas estuve en Sudán del Sur, en la capital Juba o Yuba. Había reuniones también de evangelismo, estaba el pastor Wilson. Uno de los países más pobres, siempre aparece último o anteúltimo en todas las mediciones. Ese país, sin embargo, gracias ahí pueden ver a un proyecto que dice FIFA Forward, que es para desarrollar el fútbol en lugares no tradicionales. La FIFA puso dinero, les remodeló todo el estadio nacional, el estadio principal en Yuba. Y en junio se inauguró, estuvo Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, inaugurando el estadio. Y dijo, el estadio es para encuentros de fútbol y eventos importantes. A los primeros que le aceptaron alquilar o prestar, creo inclusive, el estadio, fue a la iglesia adventista para las reuniones. Así que estábamos en un estadio, y no tengo tiempo de mostrarles otras fotos, excelente, de primera categoría, nuevo, todo absolutamente nuevo. Termina el culto, termina el pastor Wilson, el llamado, a la tarde había bautismo en el río Nilo,
esa es otra historia. Pero entonces, bueno, la gente se acerca, ¿no? Pide para sacarse fotos, como yo digo, por portación de piel, ¿no? Me ven y vienen y fotos. Nunca me saqué fotos con tantas mujeres más altas que yo. Hay muchas mujeres de 1,85, 1,90. Los hombres, es la tribu más alta de África, ¿no? Hombres de 2 metros, 2 metros 10, 2 metros, flacos, altos, mucha gente alta. Y cuando estaba allí, una de las hermanas se acercó y me empezó a hablar y a hacer señas en un idioma que la mayoría habla árabe, y entonces habla también algo de inglés, algunos, pero también hay dialectos, hay idiomas indígenas, autóctonos. Y entonces me mostraba una Biblia que yo deduje, por lo que dice arriba, que era Mateo, y entonces después me enteré, estaba en la lengua dinka, que es una lengua autóctona de Sudán del Sur, y me hablaba y me señalaba para arriba, y yo le sonreía. Hasta que ella fue a buscar a un joven que sabía el idioma y sabía inglés, lo trajo, y entonces yo le pregunté, le digo, ¿qué me está diciendo la señora? Y dice, te está diciendo, nos vemos en el cielo. Y yo creo que cuando hablamos de identidad, a eso no hay con qué darle, ¿no? La esperanza que compartimos sin entendernos, sin saber, sin poder comunicarnos, pero tenemos esa esperanza de encontrarnos Yo no creo que nunca más la vea esa señora, ¿no? Pero ella tenía la esperanza, y yo también, de poder encontrarnos en el cielo. Así, muchas gracias, que el Señor los bendiga.